Bienvenidos a este canal de matemáticas. Estos tutoriales sirven de apoyo a los cursos de matemática que se imparten en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Oscar Martínez, soy profesor de matemáticas de esta universidad y espero que este material sea de utilidad para el aprendizaje de las matemáticas. Bienvenidos nuevamente a este tutorial de matemática básica 2. En este caso vamos a estudiar la unidad número 2 que lleva como título reglas de derivación. Vamos a comenzar con las primeras reglas y a eso lo vamos a nombrar como una sección 2.1 que va a ser las reglas de las derivadas de funciones polinomiales y exponenciales. La primera regla que vamos a ver dice número 1. La derivada de una constante. Ese C va a ser una constante. Aquí lo vamos a poner. C es cualquier número real. Cualquier número real. Así que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Esto, recordemos, es una nomenclatura. Esto es un operador de derivadas. Así que aplicamos el operador de derivadas a una constante y esto me va a quedar 0. La segunda derivada que vamos a ver, la segunda regla de derivación, sería la derivada de x y lo leemos de esta manera. Derivada de x con respecto, aquí nombramos la variable independiente que estamos utilizando de x. Entonces, la derivada de x, esto siempre me va a dar 1, siempre que solo tengamos la x. ¿Sí? No tiene ningún exponente acá, sino que es x nada más. Derivada de x, 1. Tercera regla, la tercera regla que tenemos es una potencia de la x, entonces decimos derivada de x a la n de x, donde n es cualquier número real. En algunos libros aparece una regla específica para un entero positivo de n y después aparece otra regla generalizada que es la que estamos colocando acá. Entonces la derivada de una potencia x a la n de x es igual, bajamos el exponente, tomamos el exponente que está acá, esa n, la bajamos, aquí tenemos la n, copiamos la base que es la x y le restamos 1 al exponente. El exponente es n, así que le ponemos n menos 1. ¿Sí? Otra vez bajamos el exponente, copiamos la base que es x y restamos 1 al exponente. Vamos con nuestra cuarta regla. Esta regla nos dice si tenemos una constante multiplicando a una función. Entonces, lo que podemos hacer es escribirla de la siguiente forma. Tomamos la constante, la sacamos, así que ponemos aquí la constante y derivamos la función, derivamos la expresión que contiene la x. Así que esto lo podemos reescribir como c por la derivada de toda la expresión que contenga la x. Vamos con la siguiente regla y esta es para una suma y una resta. En este caso tenemos acá, dice la derivada de f de x más menos g de x. Esto va a ser igual, derivada de f más menos, porque este signo se va a mantener, más o es menos, derivada del siguiente término. Así que si aparecen sumas o restas, derivamos los términos, ahí vamos colocando los signos que aparezcan en la operación, en la expresión, derivamos el siguiente término. Si hay más sumando o restando, hacemos lo mismo. Y tenemos una más, que es la derivada de una función exponencial natural. Entonces nos dice que la derivada de e a la x es igual a e a la x. Esta únicamente se copia, pero nuevamente tengamos cuidado que solo dice e a la x. No tiene otro valor acá, no aparece otra expresión aquí junto con la x, sino solo dice e a la x, derivada de e a la x, e a la x. Hagamos unos ejercicios para ver la aplicabilidad de estas reglas. Vamos a comenzar con este ejercicio. Para algunos posiblemente esto sea muy básico, pero recordemos que estamos comenzando y tenemos que comenzar, valga la redundancia, con estos ejercicios, los básicos, para que podamos ver esta aplicación de las reglas y también ir colocando paso a paso. Dice el ejercicio hallar f' de x y f de x es igual a x a la 5. Muy bien, vamos a aplicar un operador de derivación a esta expresión y le ponemos en derivada de f de x con respecto de x
y la siguiente derivada también de x a la 5 con respecto a x. Entonces ya sabemos que la derivada de f de x con respecto de x, eso me da un f'. Aquí tengo el f'. Y voy a obtener entonces la derivada de x a la 5. La derivada de x a la 5 la vamos a obtener a través de la regla que dice, aquí la vamos a colocar, aquí está la regla. Recordemos esta regla que es la regla de la potencia. Entonces la regla de la potencia me decía que si yo tengo un x a la n y quiero obtener su derivada bajo el exponente, aquí está el exponente, la n, lo voy a bajar, aquí lo estamos bajando, que es el n, copiamos la base que es la x y al exponente le restamos 1. A esta n que tenemos acá le restamos 1. Entonces la n acá es el 5. Y nos quedaría entonces así. Bajamos el 5. Ahí tenemos la expresión. Bajamos el 5. Aquí está. Esta expresión. Venimos acá. Bajamos el 5. Copiamos la base que es la x. Y al exponente 5 le restamos 1. Aquí está indicado todo. Ahora lo simplificamos. Me queda 5. X. 5 menos 1. 4. 5x a la 4. Esta sería nuestra respuesta. F' de x es igual a 5x a la 4. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Hallar f' de x, si f de x es igual a 2x al cubo más x menos 8. En este caso ya tenemos suma, tenemos una resta, entonces hay que aplicar la derivada a cada uno de los términos por separado. Vamos a colocar ahí entonces la indicación que estamos derivando. Ahí tenemos derivada de f de x. Ya sabemos que todo esto nos va a dar el f' de x. Y vamos a aplicar este operador de derivación a cada uno de estos términos. Se aparece una suma, una resta. Entonces vamos aplicando la derivada a cada uno de esos términos. Nos quedaría más o menos algo como esto. Y dice el f' de x es igual derivada del primer término, 2x al cubo, más derivada del segundo término, que es la x, menos, seguimos copiando ahí los signos que aparecen, menos la derivada de una constante. Pero recordemos que la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Así que derivada de 8 con respecto a x, esto nos tiene que dar 0. ¿Ya? También sabemos que la derivada de x, esto es otra regla, teníamos otra regla por ahí, derivada de x, se dice exactamente solo x, derivada de x, esto es 1. Todo esto ya sabemos que esto nos da 1. Pero esta que tenemos acá, aquí tenemos una constante multiplicando una potencia y esta es una potencia. Ya sabemos que las potencias, bajamos el exponente, copiamos la base y restamos 1 al exponente. Pero hagámoslo despacio, Vamos a poner ahí la regla que vamos a utilizar. La primera es derivada de una constante multiplicado por f de x. Este f de x va a ser mi potencia que tengo acá, x al cubo. Entonces sacamos la constante y derivamos esa potencia. O sea que esto nos va a quedar más o menos lo que vamos a colocar acá. Ahí estamos. Tenemos derivada entonces de 2x al cubo es igual. Vamos a traer esto. Esto es lo que estamos trabajando ahorita, que es lo que tenemos acá escrito. Sacamos la constante y ahora derivamos la potencia. Para derivar la potencia, recordemos que la regla que tenemos que utilizar es bajar el exponente, copiar la base y restarle 1 al exponente. Ahí estamos, muy bien. Así que hagamos eso mismo en la siguiente línea. Ahí estamos. Esto lo vamos a traer para acá. Aquí vamos. Tenemos el 2, aquí está el 2, derivada de x al cubo es igual. Bajamos el 3, así que aquí colocamos el 3. Copiamos la base que es x y al exponente le restamos 1. 3 menos 1. Eso sería x al cuadrado. 6, 2 por 3, 6, x al cuadrado. Simplificando entonces toda la expresión, nos quedaría f' de x es igual a 6x al cuadrado más 1 menos 0. Y para hacerlo sin el 0, f' de x es igual a 6x al cuadrado más 1. Vamos a ver otro ejemplo más. Bueno, el siguiente ejercicio dice hallar f' de x y f de x es igual a 2 más x multiplicado por 3x menos 1. Aquí tenemos un producto, aquí tenemos dos factores. Si nos damos cuenta y regresamos a las reglas, no vamos a tener la derivada de dos funciones, digámoslo así, o de dos factores, en este caso, que cada uno de ellos tenga la x. Aquí les coloco nuevamente las reglas, y en estas 5 reglas básicas no tenemos ninguna derivada para una multiplicación de factores que contengan la x. Lo más que tenemos sería una constante por el f de x, pero esto no es el caso que estamos trabajando.
como no tenemos ninguna derivada, ninguna regla derivada para un producto de dos funciones o de dos factores que contenga x, entonces la debemos de desarrollar. Volvemos nuevamente a nuestro ejercicio. F de x es igual a 2 más x por 3x menos 1. Y lo que voy a hacer es multiplicar estos dos factores. Voy a tomar este 2, lo voy a multiplicar por 3x, 2 por menos 1. Y después la x multiplicado por 3x y la x multiplicado por menos 1. Miremos entonces qué vamos a tener acá. 2 por 3, 6x, 2 por menos 1, menos 2. X por 3x, 3x al cuadrado y x por menos 1 me da menos x. Si simplificamos un poquito más, si lo dejamos en forma descendente, sería 3x al cuadrado y luego tenemos 6x menos 1x, 5x y después el 2. Ahí lo tenemos simplificado. Ahora sí, vamos a tener la función f de x que es idéntica, que es equivalente a esta. Estamos haciendo lo mismo, únicamente estamos escribiendo lo mismo, la misma función, solo que aquí está factorizada y aquí la tenemos desarrollada. F de x nos quedó es igual a 3x al cuadrado más 5x menos 2. Ahora, derivemos esta función, derivemos esta última expresión. Ya no voy a colocar tanta nomenclatura, así que ya entendemos que si voy a derivar, entonces me queda f' de x es igual derivada de este término, más, dice ahí, derivada de 5x menos derivada de una constante. Recordemos entonces que las derivadas de las constantes nos quedan de 0. Así que esta expresión que tenemos acá, esta expresión es 0. Derivada de 5x, veremos la derivada de 5x que tenemos ahí. Ahí sacamos la constante que es 5 y derivamos x de x. Esta es otra regla y ya sabemos que de x me queda de 1. Así que 5 por 1 sería de 5. Y ahora nos quedaría otra vez una constante por una potencia que es x al cuadrado. Vamos a bajar, o en este caso, perdón, primero sacamos el 3, vamos a sacar el 3 y ahora derivamos la potencia x al cuadrado. Nos quedaría el 3, bajamos la potencia, que en este caso es el 2, la n es 2, aquí tenemos el 2, y luego copiamos la base y al exponente le restamos 1. 2 menos 1 sería de 1. Por lo tanto, 3 por 2, 6, x a la 1. Muy bien, ahora podemos escribir la solución de la siguiente forma. F' de x es igual 6x más 5 menos un 0. Pero el 0 no se coloca, así que f' de x es igual a 6x más 5. Con esto concluimos este tutorial, este video. Y primeramente Dios, nos vemos en otros donde vamos a hacer más ejercicios de derivadas.